Bien, vamos a otra cosa que tiene que ver con el estado de nuestra economía. El desempleo a nivel nacional llegó en marzo a un 8,8%, en lo que es su quinta alza consecutiva y su máximo desde julio del 2021. Y a esto se suma la desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo. Queremos hablar más respecto de este tema. Vamos a tomar contacto con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, Juan, hace rato que se viene hablando de un panorama complejo en materia económica, pero también se viene hablando de una resiliencia mayor a la que se había esperado. Esta última cifra de marzo, que llega a esta cifra histórica, si lo comparamos con el 2021, ¿da para preocuparse o todavía muestra cierta resiliencia aunque el desempleo vaya al alza? Sí. Bueno, hoy día recientemente acabamos de conocer las cifras de IMASEC Sí. para el mes de marzo. Tenemos una caída de 2,1% anual en la actividad. Con eso, el primer trimestre de este año cerró con una caída de la producción de 0,9% anual y con ello, a su vez, entonces se configuró la recesión técnica, que significa que acabamos de tener 2 trimestres consecutivos de caída. Entonces, esto es bien importante porque eso quiere decir que el país recientemente está atravesando una recesión. Ese es como primer dato. ¿Y qué significa una recesión en términos simples? Significa que estamos produciendo menos bienes y servicios que en el mismo periodo del año pasado. Y por lo tanto, como estamos produciendo menos, entonces también disminuyen las necesidades de contratación. Claro. Y ahí entonces es como le impacta, ¿cierto?, al mercado laboral. Y esto se manifiesta en el mercado laboral, por un lado, a través de un aumento muy importante en la tasa de desempleo, que escala desde 7,8% en el primer trimestre de 2022 a 8,8% en el primer trimestre de 2023. Y por otro lado, en un cambio bastante profundo en la composición de la creación de empleo. Fíjate que hace solo 3 meses atrás, digamos durante el cuarto trimestre de 2022, en nuestro país lideraba la creación de empleo, el empleo asalariado formal del sector privado, con cerca de 230.000 empleos creados de ese tipo. En la última cifra para el trimestre enero-marzo de 2023, apenas se crearon 18.000 empleos de ese tipo. Entonces hay una clara desaceleración de la creación de empleo asalariado formal del sector privado y en cambio lo que gana terreno fuertemente es la creación de empleo asalariado en el sector público, que aumenta en 94.000 puestos, y del empleo por cuenta propia, que aumenta en 65.000 empleos en el último año. Entonces aumenta la tasa de desempleo y además cambia fuertemente la composición de la creación de empleo, Claro. con una dramática desaceleración en la creación de empleo asalariado formal del sector privado. Claro, y se crean muchos empleos públicos para contener justamente la cifra, que si no sería mucho mayor, me imagino. Ahora, entonces es una ecuación bastante esperable con este IMASEC negativo, donde la economía crece mucho menos, el que también se creen muchos menos puestos de trabajo. Te quiero preguntar si todo esto es causa o el efecto, digamos, la consecuencia del control de la inflación que se ha venido poniendo en nuestro país a raíz de la inflación histórica que hemos tenido, porque lo que se ha buscado es enfriar una economía que se recalentó. El tema es que ahora ese enfriamiento va dejando algunos costos, como una economía que crece menos y el empleo que también se ve afectado, ¿no? Exactamente, esto es el costo que estamos pagando por los desequilibrios macroeconómicos incubados en 2021. Claro. En 2021 tuvimos medidas que exacerbaron la liquidez de la economía, ¿cierto? Fundamentalmente los retiros de fondos previsionales, más los subsidios, ¿cierto?, universales que se entregó por parte del Estado, incluso en periodos donde ya no habían cuarentenas masivas. Entonces, todo eso generó desequilibrios donde
por un tiempo, ¿cierto? Crecíamos a tasas de 2 dígitos. Recordemos que hace no mucho el país crecía a tasas de 2 dígitos, pero ese no era un crecimiento genuino, era un crecimiento artificial, justamente financiado por estas medidas, y siempre se dijo, ¿cierto?, por parte de los técnicos, que esto finalmente se iba a traducir después en costos una vez que se tuvieran que normalizar esos desequilibrios, y la normalización vino de la mano justamente, por un lado, ¿cierto?, el aumento de la tasa de política monetaria para poder contener la inflación, ¿cierto? Y eso ha significado entonces tener que reducir el gasto, ¿cierto? Menos consumo, pero menos inversión también. Y eso es lo que le afecta en mayor medida al mercado laboral, cuando se afecta la inversión. Sí, Juan. Entonces, ahora estamos pagando ese costo, ¿cierto?, con una recesión y con más desempleo. Claro, tú hablabas de menor creación de empleos, por ejemplo, en el sector privado, a diferencia de lo que pasa con el sector público. Pero esto es que se crean menos empleos o se destruyen también plazas, puestos de trabajo. Bueno, todos los meses, ¿cierto? Por un lado se destruyen empleos y se crean nuevos. Cuando yo hablo de que se crean 19.000 empleos asalariados formales en el sector privado en el último año, es la creación neta. O Ya. sea, tomando la Es la creación, los balanza entre lo nuevos que se destruye y lo que se crea, digamos. Ya, Exactamente. pero Y todavía esos es una balanza, perdón, todavía es una balanza azul en este caso. O sea, se crean más empleos que los que se destruyen. Claro, es Ya. azul, pero el problema radica en que ya prácticamente está estancado. O sea, como te comentaba yo, el cuarto trimestre de 2022 se creaban 234.000 y ahora Claro. apenas 19.000. O sea, todo indica que ya las próximas cifras que vengan del mercado laboral ya van a estar mostrando una contracción. Fíjate que los datos administrativos, los del seguro de cesantía, que nos permiten monitorear lo que pasa con el empleo dependiente formal del sector privado, sí mostraron caídas en sus últimas cifras para enero. Por lo tanto, uno esperaría que ya las próximas cifras del INE mostraran finalmente esa contracción que está, por lo demás, totalmente alineada con lo que está pasando en la economía. Y hay distintos registros que no es solo el INE, sino que tenemos por un lado el desplome de las vacantes laborales, ¿cierto? Han crecido los despidos por necesidades de la empresa, los cotizantes del seguro de cesantía han caído. Entonces, la verdad es que es una batería de información que nos dice todo lo mismo, que el mercado laboral se ha visto debilitado, y eso está de la mano de la recesión técnica por la que está atravesando el país. Claro, y esto es mucho más complejo para las familias, porque en el fondo si alguien pierde el empleo, hoy día le va a costar mucho más encontrar otra posibilidad de trabajo. En el fondo se complica todo, ¿no? En momentos de mayor bonanza, si tú pierdes el empleo hay más posibilidades de encontrarlo, pero ahora me imagino que se dificulta un poco más, ¿no? Exactamente. En periodos recesivos la posibilidad de obtener un empleo asalariado formal del sector privado, que es el empleo mayoritario en el país y que son de mejor calidad, por ejemplo, que los empleos por cuenta propia, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad se reduce significativamente en un periodo recesivo. Aquí quizás la única buena noticia es que, si bien esta es una recesión moderada, Ya. porque afortunadamente no estamos hablando de cifras como las de 2020, donde tuvimos una caída de 6% anual en el producto, ¿cierto? Esta es una recesión pero moderada, y todo indica, ¿cierto?, dado que las expectativas también han mejorado, que ya hacia el segundo semestre de 2023 la economía va a volver a crecer. Y eso, por lo tanto, va a volver a estimular la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Es cierto que va a ser una recuperación paulatina, porque si bien vamos a tener cifras azules, también es cierto que los pronósticos de crecimiento siguen siendo bajos. El Banco Central, por ejemplo, para 2024 pronostica tasas de crecimiento más bien en torno al 1% para Chile. Por lo tanto, sí, vamos a volver a crecer, pero a tasas bajas. Entonces, uno esperaría que una vez que pase el peor momento para el mercado laboral, que debiera ser ahora el segundo trimestre de 2023, vamos a ir teniendo una recuperación
paulatina, ¿cierto? Con cifras de creación de empleo un poquito mejores y también una reducción paulatina en las tasas de desempleo. Ya, ahora, mientras te escucho y tú dices que esto va a ser, no momentáneo, pero en el fondo por un rato más duro y después vamos a empezar la recuperación, también me pregunto cuánto influye o cuánto empuja esto al empleo informal. Tú hablas del empleo por cuenta propia, ahí puede haber distintas categorías, pero lo que más preocupa es ese empleo informal que ante las crisis suele crecer, aunque ya tenemos un empleo informal, yo no sé si es estructural, pero siempre estamos ahí en torno entre el 25 y el 30%, como que ahí se mueve y que es harto, digamos. Totalmente. La tasa de ocupación informal en la actualidad es del 27,4% y efectivamente tiene un componente estructural muy relevante, ¿cierto? Porque, como tú bien señalas, esto es algo que hace muchos años está en torno a esa cifra. Ahora, dicho eso, el ciclo económico influye, o sea, porque las cifras fluctúan en torno a esos valores estructurales, pero sí ocurre que en recesiones más gente tiene que recurrir al empleo por cuenta propia, por ejemplo, que mayoritariamente es informal en Chile. De hecho, la mayor parte de este aumento de cuenta propia es informal. Entonces, las recesiones de todas maneras contribuyen a elevar la informalidad laboral fundamentalmente a través del autoempleo, ¿cierto? Muchas personas para evitar el desempleo lo que hacen es que se autoemplean, trabajan por cuenta propia, ¿cierto? Para generar algún ingreso, aunque sea un trabajo más precario, ¿cierto? Les permite a las personas al menos ganar un ingreso para su hogar y por lo tanto muchos recurren a este tipo de empleos y por eso también es esperable que la tasa de ocupación informal empiece a aumentar en los próximos meses. ¿Qué pasa con las brechas y el empleo? Porque nuevamente es el trabajo femenino el que se ve más afectado. Da la sensación de que siempre es el trabajo femenino el que se ve más afectado. Vimos lo que pasó en la pandemia con un retroceso de una década en cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y ahora nuevamente, o sea, sube el desempleo, pero sube más fuertemente en mujeres que en hombres. ¿Eso se explica por qué? Sí. A ver, aquí hay un mix en materia de brechas de género. Efectivamente, la tasa de desempleo femenina es más alta que la de los hombres. La tasa de desempleo de las mujeres llegó al 9,5%, la de los hombres llegó al 8,3%, por lo tanto, efectivamente las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor a los hombres y eso ocurre la mayor parte del tiempo. O sea, es muy raro, han habido episodios muy contados donde la situación ha sido inverso y eso tiene que ver con factores estructurales, ¿ya? O sea, la mujer tiene más dificultades para la empleabilidad, ¿cierto? Sabemos que las raíces de esas desigualdades de género están en factores culturales, ¿cierto? Que a su vez son replicados por la legislación laboral y eso encarece la contratación femenina y eso se traduce, ¿cierto?, en mayores dificultades de empleabilidad. Ahora, dicho eso, cuando uno mira el aumento respecto al año anterior, lo que vemos es que en los hombres la tasa de desempleo sube en 1,1 puntos porcentuales y en las mujeres sube en 0,8 puntos porcentuales. Por lo tanto, si bien las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor a los hombres, se está cortando la brecha porque entre los hombres se está viendo un deterioro mayor en materia de desempleo y eso tiende a ocurrir en las recesiones. ¿Por qué? Porque los sectores que suelen ser más afectados por las crisis económicas son sectores más masculinizados, como la construcción. Y de hecho, la construcción es la rama que más está destruyendo empleos en este momento. Ahí sí se están destruyendo puestos de trabajo. Las últimas cifras nos indican que el empleo en la construcción ha caído en 43.000 empleos en el último año. Por lo tanto, aquí las brechas en materia de desempleo se están acortando, pero lamentablemente no por una buena razón. No es porque las mujeres estén mejorando, sino que es porque los hombres están empeorando a un ritmo más rápido producto de la recesión. Ahora, tú hablabas de la construcción. Yo siempre he escuchado que la construcción es un muy buen termómetro de la situación de la economía, digamos, y tú me dices que ahí hay destrucción de empleos y estaba revisando también la cifra hoy día del IMASEC, donde la minería tiene una caída bien importante, también la industria manufacturera y también el comercio. Tú me decías que esperas que el segundo, no tú, digamos, el mercado, espera que el segundo semestre sea mejor, pero ¿de qué depende? ¿Por qué se presume que estos distintos sectores van a tener un mejor desempeño? Uh-huh.
En primer lugar, porque la inflación está reduciéndose. Si bien es paulatino el proceso, la inflación efectivamente va bajando. Si uno mira las expectativas de inflación a 2 años, afortunadamente ya están ancladas en 3%. Entonces, eso es bien importante porque el Banco Central ejecuta su política monetaria pensando en que las expectativas de inflación a 2 años estén ancladas en un 3% anual. Y eso ya se está cumpliendo, por lo tanto, si bien no va a bajar el Banco Central la tasa de política monetaria de manera inmediata, porque está esperando a que las cifras, ¿cierto?, confirmen ya definitivamente esta tendencia a la moderación. Sí, este proceso todo indica que debiera seguir ocurriendo y en parte está ayudado justamente por el impacto en el mercado laboral, ¿cierto?, que implica menor consumo, ¿cierto?, y todo eso va reduciendo las presiones inflacionarias. Entonces, el ajuste se está materializando y por lo tanto, en primer lugar estarían descartadas nuevas alzas de tasas, ¿cierto? Y más bien lo que ya estamos vislumbrando es que en algún momento del segundo semestre van a empezar a bajar las tasas de política monetaria y eso va a ayudar a estimular el consumo, la inversión y por otro lado, porque en realidad eso es, ya el ajuste está ocurriendo ahora. Por lo tanto, dado que, digamos, entre comillas, la cuenta ya se está pagando, ¿cierto? Es probable que el segundo trimestre sigamos con una debilidad bastante importante en el mercado laboral, pero ya hacia la segunda mitad del año, ¿cierto? Ese proceso de ajuste económico que está sufriendo hoy día la economía ya debería empezar a terminar. Otro factor que va a ayudar es que los salarios en términos reales, gracias a la caída de la inflación, van a empezar a aumentar. Nosotros ya llevamos en Chile casi 17 meses consecutivos de caída de los salarios en términos reales. ¿Qué significa eso? Que la inflación ha superado los reajustes salariales y por lo tanto los salarios han perdido capacidad de compra. Y eso tiene que ver con la inflación, ¿cierto? Con la aceleración que hubo de la inflación. Ese proceso ya está llegando a su fin y por lo tanto los salarios reales van a volver a crecer durante el segundo trimestre y eso nos va a volver a dar una mano para el consumo. Y todos esos factores entonces van a ayudar a que la economía empiece a volver a crecer en el corto plazo. Bien, pues Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, gracias por ayudarnos a entender un poquitito más lo que está pasando con nuestro escenario económico. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Carla, que tengas un muy buen día. Gracias, nos vemos. Ahora. Vamos con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que está realizando el primer balance del plan operativo Santiago